nombre, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a estudiar hoy, nos toca Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo, dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que bendigas tu verdad, que las uses para consolarnos, para enseñarnos, para exhortarnos, para hacer la obra que tú quieras hacer a través de ella. Hoy venimos a tu casa a adorarte y a exponernos ante la verdad, ante tu palabra. Guíanos a través de ella, háblanos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para estos versículos decidí darle un título que, si bien no apareció en la plaquita, ahora sí lo tengo. Y el título que le puse a este mensaje es: La duda llegará. Y para comenzar a verlo, voy a mencionar un tigre que se llama Vitaly, que es un protagonista de la película Madagascar 3. En esta película, este tigre es la atracción principal de un circo donde tiene varios integrantes más, pero él era aquel tigre que le daba protagonismo al circo, aquel que movía todo el circo, aquel que era valiente y que su acto consistía en pasar por un aro. Él iba corriendo y que de un salto pasaba por este aro. A medida que el circo crecía, su número se iba haciendo cada vez más difícil y el aro donde él decidía pasar cada vez se iba achicando más y más. Entonces, este imponente tigre, valiente y confiado, cada vez iba tomando más confianza y cada vez el aro se iba achicando más. A medida que el aro se achicaba, él usaba aceite de oliva, se lo impregnaba en el cuerpo, se chorreaba, se peinaba y salía a correr y pasaba por el aro. Llegó el punto, con demasiada confianza, había llegado ya demasiado lejos, las personas esperaban cada vez más de él y su ambición le jugó una mala pasada. Ahora había escogido el anillo de la persona con la mano más delgada que pudo encontrar, y no solo se conformó con poner un anillo tan pequeño, que pidió prender fuego a este anillo. Se preparó para hacer su número, fue corriendo hacia el anillo, se había echado aceite de oliva y todos allí descubrieron que este aceite era altamente inflamable. Entonces, su acto, su valentía, el circo empezó a decaer. Él había caído en un pozo de desconfianza, podríamos decir, depresión, y su fama se había terminado. Su esperanza y el circo habían pasado al olvido. Y esto es similar a lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Pero para eso vamos a comenzar viendo nuestro versículo número 1. Y si recuerdan,
Y simplemente para entenderlo, este versículo 1 nos deja ver y nos conecta con los versículos anteriores del capítulo 10 y nos da paso a los versículos que siguen ahora en el capítulo 11. Este conector era lo que decíamos que Mateo nos dejaba ver, que con sus palabras nos indicaba que un discurso de Jesús había terminado y que ahora empezaba una narración. Cuando había terminado el Sermón del Monte, este discurso, estas mismas palabras se repetían, comenzaba una narración de lo que estaba pasando, había comenzado un discurso dándole indicaciones a sus discípulos de qué debían hacer, qué debían esperar y dónde tenían que ir. Y ahora termina este discurso con la frase cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Y esta era la frase que debíamos prestar atención cuando leíamos nuestra Biblia, porque era lo que nos iba a indicar que el discurso había terminado. Cuando Jesús hubo terminado y eso nos daba alusión a que ese discurso que hasta ahí se había presentado terminaba y comenzaba una narración. Pero ahora, en los versículos siguientes, se presenta lo que el título ya nos dejaba ver: la duda de Juan el Bautista hacia Jesús. Este Juan el Bautista es nuestro tigre de la historia. Este Juan el Bautista es Vítali. Al igual que el tigre, Juan el Bautista era un hombre rudo, un hombre que vivía en la intemperie, vivía en el desierto, que se vestía con pelos de camello, comía langosta y miel silvestre. Pero ahora, al igual que el tigre, la duda comenzó a invadir. La duda empezó a batir a este gran profeta. Este hombre no solo que era parecido con Elías, no solo que era el Elías que había de venir por cómo se vestía, por lo que hacía, sino que este también era similar a Elías, porque Elías también era un hombre rudo. Elías también pasó por un momento de dudas y de desesperanza. Juan se había enfrentado a los fariseos, a los escribas, a los judíos prominentes de la época, cuando estaba bautizando allí en el río, y conocemos sus famosas palabras: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir? Y ahora lo vemos débil, en duda, caído. Juan había denunciado la conducta pecaminosa de Herodes Antipas por casarse con la esposa de su hermano Felipe. Juan no le temía nada ni a nadie. Parecía un hombre implacable en su fe y nada parecía tumbarlo. El paralelo que podemos ver en Elías, se había enfrentado a los profetas de Baal y había salido triunfante. El fuego del Señor consumió todo lo que él había ofrecido, consumió a muchas personas allí, y aún él en ese momento, cuando estos profetas de Baal estaban tratando de hacer que algo suceda, les decía: griten más fuerte. Tal vez su Dios duerme y no los escucha. Y así se burlaba una y otra vez de ellos. Este hombre que parecía un hombre valiente, un hombre que nada lo detenía, un profeta implacable, sucumbió ante la amenaza de una mujer, de Jezabel, y se debilitó. La duda llegó a su vida al punto que él deseó la muerte. Y así podemos ver una y otra vez la semejanza de Juan con Elías. Pero de Juan, Jesús nos dice que este era el mayor hombre que había nacido de mujer. Este había pasado por el anillo de fuego y se había quemado. Este hombre había caído en la duda.
y pareciera algo chocante, pareciera un mensaje que no cuadra con lo que venimos viendo. Este hombre, Juan el Bautista, había dicho en el momento del bautismo de Jesús, este era de aquel que les anunciaba. A este era el que le había preparado camino. Este es el que debe crecer y yo menguar. De este es el que yo les hablaba. Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Juan tenía sumamente claro que Jesús era un hombre de Dios, que Jesús era enviado por Dios, pero la duda comenzó a invadirlo porque había detalles que no se cumplían. Había detalles que él estaba esperando en este hombre que no llegaban. Y en su condición de preso por haber denunciado a Herodes, él no podía palpar, él no podía ver y oír el ministerio de Jesús. Él no tenía la primicia de estar ahí junto a Jesús cuando éste estaba llevando a cabo su ministerio. Solamente escuchaba y solamente podía enterarse de lo que estaba sucediendo de manos de aquellos sus discípulos que venían y les traían las noticias. La pregunta entonces de Juan al decir, ¿eres tú el que habías de venir? Es tan clara porque podemos entender que en esta pregunta él realmente lo que quería dejar en claro o la duda que él poseía era, ¿eres tú el Mesías? ¿O simplemente eres un mensajero como yo? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O eres un eslabón más en esta historia antes que llegue el que realmente debe llegar? Porque ellos sabían y tenían las escrituras donde decía que primero tenía que venir Elías y otros personajes más, que entonces tal vez Jesús podía ser un profeta, un hombre de Dios, pero no exactamente el Mesías. Mateo 16, 13 y 14. Y aquí podemos ver el mismo pensamiento que podía surgir en la mente de Juan por la duda. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen es Juan el Bautista. Juan ya había muerto. Otros que es Elías, un profeta, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Por eso la pregunta de Juan era una pregunta válida, pese al momento delicado y débil que estaba transitando en su fe. Todo esto debía acontecer antes que llegue el Mesías. Entonces Juan, en este momento crítico de su vida, después de haber pasado por el anillo de fuego, en su duda, en su fe que estaba tambaleando, se empieza a hacer estas preguntas. ¿Me habré equivocado? ¿Será que este era un simple mensajero y no el Mesías? Entonces, la duda no era sobre la identidad de Jesús, sino de que Jesús era o no el Mesías. Sabía muy bien que este era un hombre de Dios, pero no sabía si era exactamente el hombre de Dios que debía venir. Y la pregunta entonces que deberíamos hacernos es, ¿y por qué dudó Juan? Él lo había presentado ante todos aquellos que estaban ahí en el río. Él había visto descender el Espíritu Santo en él y ahora dudaba. Él que había dicho, este era el que había de venir. Este es el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Este es el que yo le estaba abriendo camino. ¿Ahora dudaba? ¿Por qué? Y la respuesta la vemos en el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de
de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. La duda de Juan empieza a crecer no solo por la condición en la que él se encontraba preso, sino por lo que Jesús estaba diciendo y haciendo. Juan prácticamente había dado comienzo al ministerio de Jesús al momento de bautizarlos, y ahora dice que empezó a dudar por lo que Jesús hacía y decía. ¿Acaso no habíamos estudiado hasta acá en Mateo que todo lo que Jesús hacía y decía validaba y argumentaba su deidad? Y ahora nos está diciendo Mateo que Juan empezó a dudar por lo que hacía y decía Jesús. Y parecía una controversia. Mateo nos está tratando de confundir, ¿acaso? ¿Dónde quiere llegar Mateo con esto? Nos dijo y nos argumentó que este era el Hijo de Dios por los milagros y por las enseñanzas, y Juan el Bautista está dudando por esos milagros y por esas enseñanzas. Pareciera no tener sentido. Pero en realidad la confusión de Juan llegaba por lo que él había predicado, y así comenzaba su duda. Mateo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este mensaje que tenía Juan era lo que en realidad empezó a confundirlo. Este fuego que menciona Juan es el juicio que Cristo debía traer. Es el mismo fuego que menciona cuando él dice que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, el fuego del juicio de Dios. Entonces, Juan el Bautista estaba diciendo que el fuego que debía traer era el juicio que debía caer sobre aquellos que no aceptaban a este Mesías y que no aceptaban su mensaje de salvación. Él nos decía: dará paz a algunos, a sus escogidos, a los que respondan al mensaje, a los que escuchen su voz, pero dará la espada a los que no. El castigo eterno, el fuego eterno, el crujir de dientes. Estas palabras, este mensaje que Juan daba, era el mensaje que Dios, el Padre, le había revelado para que él vaya y predique y diga estas cosas. Juan había escuchado esto de la boca de Dios y era eso lo que predicaba. Un mensaje de juicio y castigo. Juan había entendido entonces que el mensaje de Dios, cuando llegue el Mesías, era el juicio inminente. El aventador ya está en sus manos, ya está puesto a la raíz. El problema entonces no fue el mensaje de Juan, el problema fue en la manera que él lo entendió. Y allí empezó los problemas. Él parecía entender entonces que la llegada del reino de Dios era igual a la consumación de su reino. Él entendía entonces que estos acontecimientos eran juntos o estaban muy cercanos el uno del otro. Una vez que el reino de los cielos había llegado, se había inaugurado, seguramente su reino sería consumado en juicio hacia los impíos, hacia los pecadores, a los que no aceptaron el mensaje. Entonces, él, al bautizarlo, el reino de los cielos había llegado, se había inaugurado. Acto siguiente, entonces, debe llegar el juicio. Y esto era lo que él pensaba. Esto era lo que él tenía en mente por el mensaje que él mismo predicaba.
Entonces, pasado el tiempo, los acontecimientos que él escuchaba no eran como él lo esperaba. El juicio no estaba llegando. El mensaje que este hombre traía era un mensaje de gracia, de misericordia, de paz, milagros, enseñanzas del Evangelio. Pero ¿y el juicio dónde estaba? Este Mesías debía traer juicio y el juicio no llegaba. Entonces él pensaba seguramente, si este es el Mesías, si este es el Rey prometido, el juicio debe estar presente en su ministerio. Su reinado ya ha comenzado, entonces su reinado debe continuar en juicio. Y ahí llega la duda de él. No veo esto, no escucho que él esté haciendo esto. Entonces, ¿eres tú el que había de venir? O podemos ponerlo de otra manera. No veo que se esté cumpliendo aquello que Dios dijo y yo lo reproducí para la consumación del reino del Mesías. Entonces, ¿eres tú el que había de venir? Los acontecimientos que estaban sucediendo o la falta de ellos pusieron en su mente o en sus emociones una nube de incertidumbre sobre la certeza que él supo tener. Este es el rey. Ahora era en forma de pregunta. ¿Este es el rey? Él estaba diciendo, he creído yo firmemente que este era el Mesías. Lo he presentado como el rey de los judíos. ¿Acaso me he equivocado? ¿Acaso he confundido el mensaje? Juan en realidad no estaba pidiendo información, sino que Juan estaba buscando una confirmación de lo que él ya había dicho. Él estaba buscando confirmar aquello que había entendido, pero que no lo podía ver. Y hasta aquí debe ser un mensaje que nos reconforta al entender que incluso un hombre de la talla espiritual que era Juan el Bautista, de los dones que tenía Juan, ahora era un hombre que dudaba. Las fluctuaciones que empezó a tener Juan en su fe son recordatorios para nosotros que todos y cada uno de los creyentes, más firmes que puedan parecer, todos en algún momento nos vamos a debilitar y tambalear. Y allí la duda llegará. Por eso podemos comenzar a ver qué es el mensaje que nos dejan ver estos pasajes. Claramente Juan estaba mal interpretando el mensaje que había recibido de parte de Dios. Pero su situación, su encarcelamiento estaba afectando grandemente su capacidad para ver y entender claramente lo que se estaba desarrollando. Este Juan el Bautista era un hombre libre, un hombre que se había criado en el desierto, en la selva, había bautizado en el río, él vivía despojado de todo, comiendo langostas, miel, con pelo de camellos, no tenía nada que lo ate y ahora su condición había cambiado, su libertad había sido robada. Él estaba preso, aquel hombre libre ahora estaba tras las rejas y esto empezó a nublar su razonamiento. Esto no le dejaba ver el verdadero mensaje que debía ver. Por eso debemos poner mucho énfasis en la circunstancia que está pasando. O mejor dicho, no debemos dejar que el filtro para entender la palabra de Dios sea la circunstancia
por la cual estamos pasando. No debemos poner una interpretación de la Biblia sobre la circunstancia que estamos pasando. Tal vez nos encontremos en una circunstancia difícil y esto nos lleve a ver diferente ahora la palabra del Señor. El Señor me había prometido y no está cumpliendo, la duda llega. El Señor había dicho en su promesa, pero no la puedo ver. Estoy pasando una necesidad, estoy pasando una aflicción, no veo al Señor claramente. No puedo entender qué entonces es lo que el Señor quiere decirme. Entonces, cuando las circunstancias no parecieran encajar con las Escrituras, no debemos cuestionar las Escrituras, sino nuestra manera de entenderlas e interpretarlas. Si las circunstancias están allí, seguramente estamos dudando y esto está nublando nuestra manera de ver la palabra del Señor. Tal vez en la mente de Juan empezó como un pensamiento: Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, yo sé que llegarás a salvarme. Señor, yo sé que traerás justicia. Señor, yo sé que tú traes fuego, así que le pagarás a estos los que me están haciendo mal y a mí me darás un juicio justo. Saldré libre en tu reino. Te estoy esperando, Señor. Haz justicia a un inocente sobre los culpables. Y Satanás, poco a poco, en aquella circunstancia tan difícil y dolorosa para Juan, empezó a poner pensamientos en él, a agrandar y poner una desconfianza en su Señor. Ahora, entonces, lo que fue un pensamiento empezó a transformarse en una súplica. Y por eso manda a sus discípulos. Ahora lo que fue una pregunta se convirtió en una súplica diciendo: Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad. Yo soy tu servidor, soy tu mensajero, yo soy el que te preparó el camino, yo soy el que di el mensaje. ¿Por qué estoy preso yo? ¿Por qué no hay juicio sobre los que merecen? Tu reino era un reino de juicio, de fuego, y lo estoy pagando yo. Y así seguramente la mente de Juan era confundida y la duda llegaba. Habrá llegado un momento, él encerrado, solamente escuchando a este hombre, preguntándose: ¿por qué tardas? ¿Dónde está tu fuego? ¿Dónde está la espada? Ellos aparentemente están disfrutando de su vida en pecado. Ellos están viviendo una vida desenfrenada. Ellos no están pagando por las consecuencias que merecen. Pareciera lo injusto. En cambio, Juan, que había dedicado su vida al mensaje, que se había despojado de todo para servir solo a Dios, estaba pagando una consecuencia muy grande. Y de la misma manera para nosotros, cuando llegan aquellas circunstancias donde nos preguntemos: Señor, no estoy viendo que mi situación mejore. Señor, no veo que mi economía progrese. Señor, esta enfermedad que tengo está acabando conmigo. Señor, esta pérdida de un ser amado realmente es muy grande para mí. Y allí llega la duda. Allí llega la desconfianza y comienza a debilitar hasta el hombre más fuerte como Juan el Bautista, y comienza a nublarlo. No puede ver claramente ahora el mensaje. Mis circunstancias se vuelven ahora ese anillo en llamas que debo atravesar. Este ahora se ha vuelto tan pequeño y está ardiendo que seguramente me va a consumir. El fuego debía ser para los injustos, pero seguramente lo pague yo.
El fuego debía caer sobre aquellos que están haciendo injusticia sobre mí, pero el fuego había caído sobre él. Este se había quemado y este ahora dudaba. Dios, ¿dónde estás ahora cuando más te necesito? ¿Por qué has permitido que esto me suceda? ¿Por qué no me ayudas? ¿Acaso eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Pongo mi confianza en ti o debo poner mi confianza en otro? ¿Tú eres la promesa o debo esperar en otro? Las circunstancias habían nublado el entendimiento de Juan. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y aparece una hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las circunstancias dolorosas, negativas, son muy difíciles, pero nuestra respuesta, al igual que Juan, deben ser la misma: ir al Señor y pedir que disipe nuestras dudas. Juan claramente no podía ir, por eso él mandó a sus discípulos. Pero a nosotros nos dice: vengan a mí. Juan obró correctamente. ¿Y cómo debería obrar todo cristiano? Ir a Cristo para sacarse las dudas, ir a Cristo para que las dudas sean disipadas de nuestra mente, ir a Cristo y pedirle que me renueve mi fe, que me fortalezca mi fe, que me quite toda duda que me puede extraviar del camino. Tal vez nosotros no dudemos de Cristo como Mesías, como aparentemente lo estaba haciendo Juan, pero tal vez en algún momento dudemos de nuestra salvación, tal vez dudemos si realmente somos cristianos, tal vez dudemos de las promesas del Señor, tal vez dudemos de sus enseñanzas, pero algo estamos seguros: la duda llegará. Y cuando llegue, ella va a querer tambalear nuestra fe. Entonces allí es donde debemos ir a Cristo. Así como el Señor nos prometía persecución, así como el Señor nos daba una certeza de que esto iba a suceder, ahora también nos deja ver que todo cristiano en este mundo, un hermano maduro en la fe, va a pasar por la duda. Pero lo más curioso es cómo el Señor contesta a Juan. Fíjense, Juan había dudado entonces por lo que Jesús decía y hacía. Pero ahora Jesús les decía a sus discípulos: vayan y díganle lo que ven y oyen. Entonces,
Jesús duda por lo que hace y dice, y este hombre manda a sus discípulos a que le digan lo que hace y dice. Realmente el Señor es maravilloso. Y Jesús no le estaba diciendo nada nuevo. Jesús entendía lo que estaba pasando en la vida de Juan y atacaba directamente a la raíz del problema. Su duda, su debilidad, su fe menguando. ¿Cómo? Citándole aquello que él conocía muy bien, la palabra de Dios. ¿Por qué? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús decía, este hombre está dudando, este hombre está perdiendo su fe. La circunstancia está empezando tanto que está nublando su entendimiento y que está empezando a flaquear en la fe. ¿Cuál es la forma de corregir esto? Con la palabra, con la verdad. Entonces Jesús lo guía nuevamente a la palabra. Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento, él entendía perfectamente. Entonces, cuando Jesús le da este mensaje a sus discípulos, cuando Juan recibiera esto, recordaría las palabras del Antiguo Testamento. Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 35:5-6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Jesús le estaba mostrando entonces con esto que sí era el Mesías. Jesús, cuando le dice, vayan y díganle lo que ven y lo que oyen, los muertos vuelven a la vida, los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos caminan. Le estaba citando las Escrituras, le estaba citando Isaías, y él sabía muy bien que cuando Juan escuche esta palabra, la ley iba a venir a él y esto iba a reconfortar su fe. Juan instantáneamente iba a reconocer estas palabras de Isaías, y allí recordaría que el Mesías era el único y el que venía y debía hacer esto. Y allí su fe iba a cobrar fuerzas. Nuevamente, al llevar Jesús la verdad a la vida de Juan, lo que ella decía de él mismo estaba mostrándole que era el Mesías. Juan, mira, Isaías habla de mí. Juan, mira, Isaías, los milagros que él decía, yo lo estoy haciendo. Juan, mira, las palabras del Antiguo Testamento son las que yo estoy dando a conocer. Yo soy el Mesías. Pese a las circunstancias, yo sigo siendo el Rey. Pese a lo que estés pasando, yo soy el que había de venir. Aunque nosotros dudemos de Él, Dios es fiel con nosotros. Las dudas no hace que un creyente pierda la relación con el Señor, porque Dios no puede negar sus propias promesas de protegernos a aquellos que a nosotros nos ha salvado. Y debido a esa fidelidad que Dios tiene en nosotros, ahora podemos ir a Él. Aunque tengamos duda respecto a Él, debemos volver a Él. En realidad, solamente al ir a Jesús, como hizo Juan con sus dudas y como debemos hacer con las nuestras, nosotros, solo así serán aliviadas. Cuando tengamos dudas como Juan, debemos ir al Señor, a su palabra, a su verdad, y ella quitará
todo vestigio de dudas. Hoy entendemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso nos dice, vengan a mí. Y cuando estamos tambaleando, Él mismo nos trae con lazos de amor para recordarnos su verdad, su fidelidad, su amor. No necesitamos atravesar grandes distancias como lo hicieron estos discípulos. No necesitamos intercesores para llegar a Él. Tampoco tener o no libertad. Tampoco tener o no salud. Tan solo debemos clamar a Dios. Él estará allí para respondernos. Él no nos abandonará. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él corregirá nuestros pasos. Él allanará nuestros caminos. Debemos ir a Él cuando la duda llegue. Nuestra tarea, entonces, de hoy es abrir la palabra y encontrar a Cristo allí. Tanto para nosotros, cuando caigamos en duda, debemos encontrar nuevamente a Cristo para retomar el camino. Y aquellos que no han conocido a Cristo, debemos abrir la verdad y mostrarle dónde está Cristo. Aquellos que aún no lo ven, debemos abrir la palabra y decirle, mira a Cristo. Aquí está Cristo, Él es el Mesías, Él es el que había de venir. La verdad lo muestra, la verdad lo dice. Ven a Cristo y tus dudas serán disipadas. Y los hermanos que están flaqueando en la fe, debemos también mostrar a Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad que es Cristo. Entonces sería un error no ver a Cristo. Sería un error no ir a Cristo. Allí a unos le presentamos el Evangelio para que vean a Jesús. Escucha, este que tenía apariencia de hombre, este sí era Dios encarnado. Este era el que había de venir. Este cumplió con todas las profecías y las promesas que de él hablaban y anunciaban. Este había prometido salvación y vida eterna, prometió gozo, paz y una vida en abundancia. Y esto está disponible para aquellos que escuchan su voz, para aquellos que lo encuentran, para aquellos que la verdad pueda disipar toda duda. Cristo está disponible. Debemos creer en este mensaje, debemos escuchar este mensaje, debemos ser guiados por Él para llegar en arrepentimiento y fe a Cristo y este no nos echará fuera. Su sangre, su cruz, su sacrificio ya lo ha conseguido. Debemos ir a Él. Y para nosotros, una vez más nos dice, vuelve a la palabra. No dejes que las dudas te desvíe lejos del camino. No dejes que las circunstancias te pierdan a Cristo de vista. Vuelve a la Biblia, vuelve a Cristo nuevamente. Velo allí, encuéntralo allí, búscalo allí. Cada página, cada versículo, allí está escondido Él. Allí debemos encontrarlo. Nuestra fe será restaurada, nuestra fe crecerá cada vez que lo encontremos, cada vez que lo veamos, porque vamos a poder decir, este era el que había de venir. Este es mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Ahora voy a caminar en fortaleza, en paz, en certeza. Ahora voy a encontrar un deleite en la verdad, porque allí voy a encontrar a mi Señor hablándome directamente a mi duda, a mi desesperanza. En mis circunstancias difíciles, allí estará el Señor para sostenerme y alentarme. Y aún pese a las circunstancias, debemos ir a Cristo. Juan, las circunstancias de Juan realmente no mejoraron. Sabemos muy bien que pronto fue decapitado por la solicitud de Herodías, la esposa.
de este hombre, de este rey, pero podemos entender que la respuesta que había dado Jesús fue más que suficiente para animarlo, para renovar su fe y su confianza, y que ahora, aún en medio de las circunstancias las más graves y peores para él había recobrado sus fuerzas, él había recobrado su confianza en Cristo, que había de venir, y él ahora estaba dispuesto ahora a entregar su vida por que él había anunciado. Terminando la película, nuevamente está allí nuestro tigre, Vitaly. Está nuevamente frente del anillo, en llamas. Sus ojos se iluminan con la llama. Pero ahora algo había cambiado. Alex, el león, lo alentó y le dio una solución. Ya no era aceite de oliva, ahora era un acondicionador que le iba a devolver la suavidad a su pelo y que no era inflamable. Este tigre se peinó y pasó por aquel aro de fuego. Su confianza había vuelto. Él se había despojado de la duda. Y esto es lo que la palabra de Dios debe hacer en nosotros. Alentarnos una vez más. A quitar el temor de nuestro camino. A volver a caminar por el camino angosto. A volver y seguir sobre los pasos que nos conducían a Jesús. Él nos dio una tarea. Él nos había dado ya un mensaje que nos explicaba que debíamos hacer. Predicar que el reino de los cielos había acercado. La duda puede quitarnos de ella, pero con la palabra debemos volver a ella. Los hermanos nos tienen que llevar a la palabra para volver a ella y así poder volver a hacer aquello que estábamos destinados a hacer. Debemos pasar por ese anillo de fuego, porque Cristo nos ha devuelto la esperanza. Cristo nos ha quitado toda duda. Él es aquel que nos va a ayudar en los momentos difíciles. Él es el que nos va a apoyar en el momento de las circunstancias. Es en su palabra. Él está con nosotros por la eternidad. Por eso siempre decimos, debemos mirar a Cristo. Ningún obstáculo, ni aun un anillo de fuego puede derrotarnos. La duda puede llegar, pero la verdad combatirá contra ella, porque Cristo ha vencido. Él es nuestro Rey. Él es el que había de venir. Mantenernos en Él, mantenernos en su palabra, nos dará la victoria. Por eso, ir a Cristo es buscarlo en su palabra. Amén.